Hola chicas y chicos, bueno, vamos a continuar con el proceso de la chaqueta o blazer. Ya en un video envié el listado cuántas piezas tiene una chaqueta o un blazer. Ahora vamos a seguir el proceso, ¿sí? Cómo se corta. Entonces, para ese proceso, entonces no olvidarse no olvidarse comentar un me gusta, un comentario y suscribirse al canal para seguir el proceso de la chaqueta. Bueno, entonces para empezar, por ejemplo, esta chaqueta les decía en el otro video que era a cuadros. Los cuadros tenemos que tenerlos bien aquí, bien asegurados con alfileres. Todo aquí arriba, aquí en el costado, todo con alfileres y luego colocar el trazo. Por ejemplo, en esta línea de bolsillo, donde va el bolsillo de la chaqueta, va una línea del cuadro. Sí, va esta línea del cuadro, hay que tener cuidado en esa parte. Acá en esta parte de la solapa también tenemos que ubicar dónde va el cuadro y marcar en el molde para con la solapa que va interna también casen los cuadros con el fin de que uno voltee esta solapa y voltee la otra y los cuadros coincidan. En este caso que es de cuadros. Listo, entonces hay que tener cuidado esto, que quede en una línea, que no quede torcida. Y tener en cuenta aquí también lo que ya les acabé de decir. Entonces ya aquí el delantero ya está fusionado. El delantero ya está fusionado, listo para el corte. Entonces ya teniendo asegurado, vamos a cortar toda esta pieza del delantero. Se le puede colocar sido, ¿sí? Esta es entretela tejida. Después hablamos de las entretelas. Es entretela tejida para que quede con más movimiento el blazer. Sí, porque la que es rígida, la entretela que es no tejida, queda un poco más armada el delantero. Entonces sigamos con el proceso, vamos a cortar. Otra cosa, tener en cuenta en esta parte, en esta línea aquí donde se le bajamos fuera de la línea de aumentos de costura, le bajamos 8 centímetros y ahí tenemos que mirar en qué lado nos queda una línea del cuadro, porque esa línea la tenemos que reflejar en la manga para que la manga case con el delantero. Entonces pues sigamos a cortar. Otra cosa, cuando los trazos son en cartón, tenemos que con un color, por ejemplo, un color blanco, trazar todo alrededor y cortar porque el cartón no nos va a dejar colocar la tijera acá y nos va a quedar aquí los bordes en zigzag. Entonces, como este ya es papel, ya lo puedo cortar directamente con el molde. Bien cortadito, que no quede zigzag por ahí. Lo otro que les quería decir era cuidado con los alfileres por ahí que les salgan y cortan y dañan la tijera. Una recomendación. Cortamos. Listo, sigo cortando toda la estructura, todo alrededor. Cuando muevan el trazo, por favor no lo vayan a mover brusco, lo van a girar despacio. Entonces aquí lo giramos despacio, que no se mueva. Claro que tiene alfileres. Listo. Ya aquí ya hemos cortado. Queda así la pieza. Ahora tenemos que hacer el corte acá hasta esta pinza, hasta este lado de la pinza. Y luego hacer un corte por aquí aproximadamente de 10 centímetros. Puedo marcar acá 10 centímetros. Y vamos a hacer el corte por el centro de la pinza y terminando acá. Giramos con cuidado. Y verifico que me dé la línea en el mismo punto
acá. Entonces voy a ampliar aquí la imagen para detallar bien esta parte. Entonces acá debemos tener en cuenta la línea del bolsillo. Si no la podemos ver porque esta línea pues no se ve muy bien, pero al hacer la chaqueta sí se nos nota todo el proceso. Entonces aquí le vamos a cortar por el lado derecho, pero teniendo en cuenta que no se vaya a pasar de aquí de este límite el corte, que no se nos vaya a pasar para acá para el tope del bolsillo. Entonces por el derecho voy a cortar, volteo acá que me quede bien y corto. Sí, corto. Puedo quitar aquí ya alfileres, quitamos alfileres acá y seguimos acá el corte. Esta parte es delicada para que queden todo bien cuadradito. Volteamos, sí, ahí tenemos. Seguimos quitando alfileres y aquí tengo mi alfiler donde va hasta ir va al tope el corte. Otra vez toca voltear, seguir cortando. Entonces acá donde coloqué el alfiler, ya puedo cortar las dos telas juntas hasta el tope del alfiler. Ahí. Y también ahora cortamos aquí por el centro de la pinza hasta los 10 centímetros. O sea que la pinza pasa, colocamos un alfiler, pasa por el centro del cuadro. Cuando no, la tela es lisa, ¿sí? No hay necesidad de hacer todo este proceso. Por eso elegí una tela a cuadros para explicar de una vez el proceso. Ya de resto ustedes cortan y listo, cuando no hay cuadros ni nada que... Pero en este caso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora corto hasta arriba, pero hago un piquete acá, verificando que me quede mire, por ejemplo aquí me dio en una línea, me dio en una línea. Entonces aquí quito alfileres, pongo un alfiler aquí que no me pase tampoco del límite de corte, volteo y puedo cortar individual la tela hasta acá, ¿sí? Hasta arriba hasta la pinza no podemos cortar, porque ya al ensamblar aquí si la cortamos toda y cuando llegue aquí y estemos ensamblando, el prensatela con el arrastre hace fleco en todo esto y nos daña el proceso, nos puede dañar esta parte y queda muy delicado. Entonces por eso hasta acá, ya después de que cosemos ya les explico que hay que hacer un piquete. Entonces ya tengo aquí, ahora hago el otro corte de la otra pinza. Se ve con lo de cuadros todo el proceso que toca hacer. Toca tener cuidado. Listo, ahí ya tenemos listo nuestro patrón ya. Vamos para la espalda. Ya listo. Acá de una vez vamos a hacer la margen donde va el bolsillo. El bolsillo va en el lado izquierdo, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer con alfileres el proceso de una vez.
a los dos, pero vamos a solo marcar el lado izquierdo. Entonces ponemos un alfiler acá, el otro acá, y ese va a ser nuestra plataforma donde vamos a ensamblar el bolsillo. Aquí hacemos un punto y aquí hacemos el otro y trazamos una línea recta y trazamos acá la parte del bolsillo. Y acá acá donde empieza el bolsillo, también vamos a marcarle por el lado derecho que hasta ahí donde vamos a hacer el ribete del bolsillo. Y ahí nos medió en la línea y medió en esta línea. Ahí tenemos ya la marca. Tengo aquí la marca ya de donde termina el bolsillo. Y está listo. Ya. Esto es todo lo que tenemos que hacer en el delantero. Vamos con la espalda. La espalda ya la tengo aquí lista, ya está el corte. Ya tengo la espalda toda con las márgenes de costura. Ya lista para ya en el otro video les explico el sombreado que tenemos ahí. Vamos a hacer el corte, todo lo que tenemos en alistamiento para el ensamble. El preparado va a ser en otro video. Luego sigue la solapa, ¿sí? La solapa. Entonces, como ya les decía, la solapa, aquí tenemos que cuadrar también, en mi caso, cuadrar todo, colocar con alfileres, ¿sí? La solapa. La solapa se fusiona con papelillo. Sí, mire el papelillo. Papelillo. Es un interlón, pero se llama interlón papelillo. Para que quede liviana la solapa y no quede pesada. Como cuando lo hicimos aquí con la entretela tejida. Sí, mira, la entretela tejida tiene unos canalitos. Y si se le hace solapa con delanteros, queda pesadita. Entonces, no. Tenemos que colocarle papelillo para que quede más liviana la solapa. Listo. Ya está fusionado. Esta parte ya está fusionada. Siempre corto un rectángulo por si la tela encoge. Entonces ahora necesito ubicar dónde me quedó el cuadro del delantero. Por ejemplo, aquí lo voy a ubicar. Entonces cuadro esta parte, le coloco un alfiler y me baso en algún espacio de esto para hacer el cuadro donde va el delantero. Entonces voy a ampliar y buscamos acá el cuadro. Entonces aquí va un cuadro y aquí va el otro. Eso lo voy a trazar acá en mi molde. Ahora monto la solapa y calco las líneas del cuadro. Me tiene que quedar aquí el cuadro. Entonces solo vamos a cuadrar aquí centro frente
esta parte del botón que me quedó centro frente, porque aquí la solapa sale y aquí entra. Entonces aquí cuadramos centro frentes y el cuadro. Entonces, por ejemplo, acá en el centro frente. En el centro frente me quedó en la mitad del cuadro, ¿sí? Entonces eso me tiene que quedar en la mitad del cuadro. Vamos a ampliar para que quede mejor la vista. Bueno. Aquí ya tengo ya listo. Ahora voy a buscar el cuadro. Y pongo el alfiler ahí y me aseguro. Listo, ya me aseguré y también acá me aseguro que me quede derechito esta parte. Listo, pongo otro alfiler. Y pongo el otro alfiler por acá. Ahora sí puedo cortar tranquilamente bien esta parte ya después que cuadre. Otra cosa. Acá acá nos aseguramos, mire que la línea, esta línea, mire acá, esta línea me da precisamente en la línea que necesito del cuadro. O sea que estamos bien por ese lado. Porque en este lado quedó en la abertura del bolsillo. Todo eso tenemos que cuadrar. Ya podemos cortar la solapa. Entonces voy a cortar alrededor. Ya tenemos listo el corte. Acá estas líneas que tenemos acá es la que tenemos que tener en cuenta para ubicar los bolsillos que van internos en el forro. Entonces, ¿cómo se marcan así estos bolsillos? Por ejemplo, tenemos aquí la solapa. Tenemos la pinza, aquí nos da el final de la pinza. Un bolsillo va marcado acá en el final de la pinza aquí, o en el inicio de la pinza. ¿Sí? Si lo empiezo aquí es el final y si lo empiezo de aquí es el inicio. Bueno, entonces, acá el punto de la pinza es donde va el bolsillo. Y acá en el punto del bolsillo, en este punto aquí que tenemos, bajamos de 3 a 4 centímetros para ubicar el otro bolsillo que va interno en el forro. Y le hacemos una margen aquí con lápiz, ¿sí? A cada lado y acá. Piquete, si hacemos un piquete de 0,5 sirve, pero si nos pasa la tijera vamos a dañar el delantero. Entonces mejor con lapicito marcamos. Perdón, acá, en este lado. Marco acá, voy a ampliar. Marco acá y marco acá. Ahí me va a quedar la parte de los bolsillos. Entonces acá por el derecho, mire, aquí me dio en una línea precisamente. Así, aquí sí donde desean en la mitad del cuadro, ahí va a quedar un bolsillo. Y aquí marcamos el otro.
Y ahora en la parte superior ubicamos que el otro bolsillo va a quedar acá. O sea que medio en el centro de los cuadros. Y también los voy a marcar. Aquí va un bolsillo. Y aquí va el otro. Ya tenemos listos la marca. O sea que esta solapa va a ampliar. Esta solapa ya estuvo lista con los morcillos marcados. Ya está lista para ensamble. Y nos vamos con otra pieza grandecita que es el costadillo. ¿Sí? El costadillo de la chaqueta. Ese costadillo también tenemos que tener cuidado. Donde va el bolsillo, tenemos que ubicar acá el costadillo. Entonces, con el delantero, otra vez con el delantero, ubicamos el costadillo que va acá. Sí, va acá. Esto cuando ya ensamble se queda acá y esto se ensambla con este y listo. Entonces tenemos que ubicar el costadillo, montarlo acá y acá donde me da la línea también la marca. O sea que este monta con este acá y por acá es la línea del costadillo. Ahí tiene que ir línea, con esta línea que me dio aquí me tiene que salir. Entonces esa línea la paso para allá. Entonces acá tengo la línea. Sí, aquí tengo la línea. Me dio 6 centímetros. Como tengo aquí una margen guía, cuando hice el trazo, mido aquí los 6 centímetros. Y hago una línea recta que por ahí pasa la línea de un cuadro. ¿Sí? Y ahí donde yo tenía que cortar la tela, ya mire, ahí me dio la línea, ya le muestro. Aquí me dio ya esta línea para cuando ensamble ya aquí con el bolsillo. Voy a ampliar otra vez porque no se aprecia bien. ¿Listo? Ahí ya eso es lo que hay que hacer. Esta línea tiene que coincidir con la espalda. ¿Sí? Cuando en el momento de corte tenía que coincidir con la espalda. Aquí. Cuadramos acá. Entonces yo me guío con esta línea. Que hago? Monto esta sobre esta. Esto después les explico. Entonces esa línea la calco acá. O sea que me da, aquí me tiene que dar a escuadra y me tiene que pasar por una línea del cuadro. O sea, esta. No se aprecia, pero la línea del cuadro, es que esta línea no se ven muy bien, pero al hacer la chaqueta ahí sí se aprecia bien. Entonces, acá, mire, esta es la línea. Por aquí pasó la línea. O sea que me dio con esta. Para que cuando ensamblemos, tenemos que ensamblar toda esta parte, toda esta estructura, que coincida que el bolsillo, la parte, que coincida aquí el bolsillo con esta parte, y ahí tiene que quedar toda la margen del cuadro, y todo esto se cuadra.
Eso es lo que tenemos que tener, inspeccionar y tener cuidado en el momento de corte cuando una chaqueta de cuadros. Cuando ya no hay cuadros, pues rinde un poco más. Listo, por este sería el video, entonces no se le olvide inscribirse y para continuar el resto de piezas. Nos vemos.